Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos como todos los martes en este espacio para charlar y reflexionar en la videocolumna. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. ¿Cuáles son las urgencias de verdad importantes en el Estado? Unas son las urgencias de los ciudadanos, otras muy distintas parecen ser las urgencias del gobierno. ¿Qué nos preocupa a los ciudadanos? Bueno, sin duda la pandemia, porque es una presencia constante, es un evento que ocurre a nivel global, es algo que amenaza a nuestra salud. Todos hemos sabido de cercanos, de familiares, de amigos que han enfermado, muchos de ellos por fortuna se han recuperado, pero también ha habido personas que han fallecido. En Guanajuato rebasamos ya las 3.000 muertes oficialmente reconocidas, quizás algunas más por el subregistro que siempre pasa en este tipo de eventos. Además, no está vencida, no tenemos la vacuna y aunque pareciera que la confianza ya nos ha ganado a todos y salimos a las calles y las actividades se reanudan casi de manera normal como era antes, sabemos que el virus está ahí, sabemos que estamos en riesgo. Las personas más cada vez usan cubrebocas para protegerse, pero esto no es suficiente, lo sabemos sobre todo en espacios cerrados. Cuando ya todo tiende a la reactivación, se quiere ya hacer la Feria de León, por ejemplo, a principios del próximo año. Muchas actividades se han reanudado. No tardaremos quizás en saber que eventos como el fútbol, por ejemplo, bueno, ahora que se soluciona el problema del estadio, probablemente también regresen con público. Eso nos preocupa y además su impacto en la economía también es algo que se cierne sobre la tranquilidad de los ciudadanos de Guanajuato. Leemos noticias, hay industrias impactadas de manera fundamental, la turística es una de ellas. Leímos informaciones sobre el tema de la curtiduría en León y la cantidad de empleos que se han perdido. Y aunque, por ejemplo, las grandes manufactureras automotrices han regresado casi a la normalidad, no sabemos si los efectos en otros lugares, en otras sociedades, la disminución de la capacidad de compra, también a la larga traerán repercusiones en este tipo de empresas. Nos preocupa también y mucho la inseguridad. No ha disminuido en Guanajuato la cantidad de muertes violentas. Día con día la entidad se presenta como la que más asesinatos dolosos registra en el país, muy por encima de cualquier otra entidad las que le siguen, que están por debajo de la mitad de los acontecimientos sangrientos que ocurren en Guanajuato. Pero además la franja sur del estado, Celaya, los municipios como Cortázar, como Jaral del Progreso, siguen dando estas noticias de masacres, de homicidios en viviendas, de incendios, de ataques a comercios y también a casas, habitación, que no pueden más que inquietarnos y sobre todo a quienes habitan en esos lugares. León mismo no se escapa. La alta tasa de homicidios que ha presentado este año rebasa cualquier registro anterior. Nos preocupan también otros temas, sin duda. Nos preocupa el futuro inmediato, nos preocupa quizás también que iremos a unas elecciones de 2021 con mucha incertidumbre. En fin, hay una serie de temas en los que los guanajuatenses estamos inquietos. Los niños siguen sin ir a la escuela, los jóvenes eh, reciben sus clases de manera remota, de manera distante, y esto no deja de causar una inquietud, no es la normalidad a la que estábamos acostumbrados por mucho tiempo y también altera la vida de las familias. Pero todo eso que está ahí en el horizonte y presente también en el momento actual no parece ser el motivo central de las preocupaciones de nuestro gobierno. ¿Por qué está preocupado el gobierno de Guanajuato? Leemos las noticias y vemos de esta decisión tomada con mucha prisa en apenas 15 días de sacar una licitación y hacer la compra de 100,000 computadoras. Computadoras de marca desconocida, de marca Patito, compradas a un intermediario que irá por ellas a China, gastándose la cantidad de 900 millones de pesos, cerca de 50 millones de dólares. Es el mismo gobierno encabezado por Diego Sinue Rodríguez Vallejo que en enero de este año recibió la autorización del Congreso para endeudarse por más de 5,000 millones de pesos.
de los cuales aún ni siquiera se ha ejercido en su totalidad este crédito. Es el mismo gobierno que también en mayo anunciaba con un programa de reactivación económica que estaría por pedir otro crédito, una nueva deuda, por otros 5,000 millones de pesos. Es el gobierno que aumentó impuestos, que decidió también replaquear, sin cobrarle a los ciudadanos, pero sí a un costo para el erario público. Bueno, no entendemos cómo este gobierno tiene ahorros por 900 millones que no utiliza en cuestiones prioritarias y en cambio sí decide comprar computadoras para regalarle a los alumnos de preparatoria y a los docentes justo en el año electoral, justo en 2021, jóvenes en su mayoría que votan por primera vez, lo cual no deja de tener un tufo electoral. Se compran computadoras para regalar a jóvenes que además es un sector que ha mostrado inconformidad en el pasado reciente, antes de la pandemia, que se manifestó en contra de la inseguridad, alumnos de universidades que hicieron un paro que provocó, que causó un trastorno importante en la ciudad de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, hartos de muchas cosas, sobre todo del acoso en las aulas y también de la inseguridad. Esos jóvenes hoy parece que el gobierno diagnostica que lo que necesitan es una computadora, quizás para volver a confiar en este gobierno y muy probablemente ellos lo esperan así, concederle su primer voto. ¿Es esto de verdad una prioridad? Pero más aún, ¿a quién se le van a comprar estas computadoras? Se lo compran a una empresa reconocida, a un gran distribuidor. Guanajuato tiene, por ejemplo, un convenio con Microsoft para establecer cursos de capacitación, una universidad en materia de creación de software, es lo que se nos ha venido anunciando, no sabemos cómo avanza esto, pero si hay ese tipo de relaciones, ¿por qué no comprarle las computadoras a un fabricante de ese nivel y obtener buenos precios, aprovechando que se es un gobierno, que se dan facilidades a estas grandes empresas también, para que muy probablemente pues vengan a instalar en Guanajuato algunas de sus manufacturas? No es así, se le compran a una empresa que aparentemente es leonesa, surgida en 2009, se llama Ditecma y que ya tiene un antecedente importante. Es la misma que también recibió el beneficio de un contrato para dotar de tabletas electrónicas en el sexenio pasado también a alumnos de nivel medio y medio superior. 750 millones, si mal no recordamos, fue la cantidad que se gastó en aquella ocasión en varias compras a lo largo de varios años. Y cuando se pedía al gobierno de Miguel Márquez y a sus funcionarios del área educativa que se evaluara cómo estaba esto impactando la educación de Guanajuato, si realmente la compra de las tabletas estaba produciendo un impacto directo al aprendizaje, nunca se nos contestó. No sabemos para qué sirvieron esas tabletas más allá de el regalo a los jóvenes, que como todo lo regalado terminaba a menudo rematándose en Internet, rematándose en Facebook, porque hay necesidades, que además los alumnos quizás abandonaban la escuela, se llevaban su tableta y la vendían, ni siquiera servía para retenerlos. Ahora con la pandemia se volvió a hablar del rezago tecnológico, del rezago de conectividad, de la falta de inclusión digital. Entonces uno se pregunta, ¿y las tabletas para qué sirvieron? Bueno, se va a repetir el mismo modelo sin evaluar, pero ahora con computadoras, con laptops. ¿Es esta la prioridad a la que habría que atender en este momento? ¿No tendría que estar el gobierno de Guanajuato más preocupado por otras situaciones? Se habla mucho de que la crisis económica en realidad no ha hecho más que empezar, más que asomar sus primeras sombras sobre la realidad del mundo, no solo de Guanajuato, y que veremos su momento más delicado el próximo año. ¿No sería bueno prepararse para esto? Guanajuato es un estado muy conectado con el mundo y sin duda recibirá los coletazos de cualquier fenómeno económico que se presente en otras latitudes. Pero el gobierno no está pensando en eso. Está pensando en ganar las elecciones a como dé lugar y para ello se gastará por lo pronto estos 900 millones de pesos a una empresa sin mayor reconocimiento ni prestigio. Y aquí no deja de sentirse, aunque no lo tengamos aún plenamente comprobado, pero les aseguro que nosotros y otros medios de comunicación sin duda estarán investigando esto, que huele también a corrupción, que huele a un favoritismo hacia empresas
que con muy baja infraestructura, que con solamente como intermediarios, solamente como encargadores de contenedores a fábricas chinas, reciben una enorme utilidad. Y no puede uno dejar de pensar que esa utilidad también beneficia a algunos funcionarios. Y la continuidad llama la atención. O sea, Miguel Márquez Márquez sigue teniendo una presencia importante, sus formas de hacer política, sus formas de vincular política y negocio, que mucho tratamos aquí en el sexenio pasado y también lo abordaron otros medios de comunicación, parecen seguir vigentes durante el gobierno de Diego Sinue. Y no solo son los funcionarios que se repiten, no solo es prácticamente dos terceras partes del gabinete que se repite de Miguel Márquez a Diego Sinue, sino también este tipo de prácticas y también los mismos proveedores. La gran pregunta que queda es, ¿sigue Miguel Márquez metiéndole mano a las decisiones de la política guanajuatense? Algo que sería totalmente indebido, totalmente lesivo de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Bueno, pues eso pareciera con estos signos que se asoman en el horizonte. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con estas computadoras, de sus entregas el próximo año en las escuelas de Guanajuato, de qué tan bien funcionan además, de qué tanta perdurabilidad tienen y eficacia para impactar en el fenómeno educativo y también si no terminan como las tabletas siendo rematadas en las redes sociales. Y también su impacto. Desde luego esto va a ser interesante en la elección del 2021 que parece que se convertirá en una guerra de dádivas entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Bueno, pues este es un primer comentario de algo que parece importante de debatir en este arranque de la semana. Por otro lado, no quiero dejar de referirme a lo que pasó el viernes pasado en la Universidad Iberoamericana de León. Es sabido, lo hemos comentado, se maneja ampliamente en los medios de comunicación la inconformidad que hay por la impunidad que priva en muchos tipos de delitos en Guanajuato, pero sobre todo uno de ellos, quizás muy doloroso, es el asesinato de personas inocentes, víctimas colaterales de la violencia que vivimos, la falta de responsables de este tipo de homicidios, de esta violencia, que no son presentados ante jueces, el altísimo nivel de impunidad que registra la entidad. No obstante, la experiencia acumulada en una fiscalía cuyo titular tiene al frente más de una década, no obstante los discursos constantes de que esta es una preocupación por atender del Estado. Una joven salmantina que estudiaba en la Universidad Iberoamericana de León, Nadia, fue asesinada el 8 de marzo pasado, justo cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Ello motivó protestas en su momento, produjo que una gran cantidad de jóvenes se presentaran en aquella marcha el 9 de marzo en León, Guanajuato, quizás la más numerosa que se ha visto en, en, desde que estas manifestaciones iniciaron en León. Pero después de varios meses, en este mes de octubre, sabemos que el tema no está siendo atendido, que la fiscalía a la que le tocará investigar, la Fiscalía Regional de Irapuato y sus fiscales ubicados en Salamanca, prácticamente han abandonado este caso, como lo denunció la mamá de Nadia ahí en Libero ante las compañeras de su hija que se solidarizaron con ella y que le reclamaron no solo a la Fiscalía y al gobierno de Guanajuato su falta de atención, el permitir la impunidad en este caso, sino que también lo hicieron con la propia Universidad Iberoamericana, que en su momento se comprometió a darle un seguimiento puntual a este caso y que también se sumó al reclamo de justicia para Nadia, pero que a la vuelta de los meses pues, ha dejado esto en el tintero. Hubo un cambio de rector en la Universidad Iberoamericana, pero esto no debería ser pretexto para no darle continuidad a un compromiso y a una solidaridad mínima con una integrante, con los integrantes en general, porque no solo fue la víctima, sino también sus compañeros de la comunidad universitaria. Estos jóvenes en varias partes del estado son quienes están planteando la promesa, la esperanza de un cambio de muchas cosas en Guanajuato, un cambio que mucha falta nos hace. Hay que seguir atentos a esto. Mientras tanto, en otros niveles, en el nivel gubernamental, no les preocupa la impunidad, como ya lo vimos, no les preocupa la violencia que vive Guanajuato, no les preocupa tampoco
la pandemia que no termina. Les preocupa, además de comprar computadoras para conseguir votos, el fútbol. Y el hecho de que el Estadio León haya sido perdido en un juicio por un muy mal litigio, por una muy mala serie de decisiones tomadas previamente para garantizar que ese estadio siguiera en manos de el pueblo de León, así en abstracto, por varios alcaldes a lo largo de la historia reciente de León, que integraron fideicomisos, que tomaron medidas jurídicas, que no supieron llevarlas a buen término, que de una a otra administración perdieron la continuidad de la gestión de este tema y que terminaron dando la pauta para que un grupo de individuos, aprovechando estos vacíos jurídicos, pues planteara un litigio y les quitara de las manos, como quitarle un dulce a un niño, el Estadio León, a estas autoridades, no al pueblo de León precisamente, para hacerse de este bien público y convertirlo en un bien privado. Fue un buen pretexto en su momento la pérdida del Estadio León, por ejemplo, para que el exgobernador Miguel Márquez Márquez se gastara otra millonada de pesos del erario público en comprar unos terrenos que le entregó en una venta a crédito por varios años al Club Pachuca. Las desgracias públicas siempre permiten negocios privados. Un estadio que probablemente no veremos en mucho tiempo por cómo están las circunstancias económicas del país, pero que ya permitió hacer ahí un tráfico de propiedades inmobiliarias en una zona de León, comprando 12 hectáreas, si no me equivoco, en un predio de 40 hectáreas, al que le impactaron fundamentalmente la plusvalía y no sabemos quiénes resultaron beneficiados con esta maniobra. Entonces los políticos no han estado tan preocupados por la pérdida del estadio, le han sacado raja. Y hoy quieren volverle a sacar raja con cierto populismo, abanderando la posibilidad de una recuperación por vía de facto, alebrestando a la afición, alentando a propietarios de parques y plateas a que cuestionen lo que parece que es un fallo jurídico ya concluido en todas sus etapas, que ya no es posible combatir. Esto me llama la atención particularmente porque si alguien ha insistido en que en Guanajuato prevalece el Estado de Derecho o que quiere garantizar que prevalece el Estado de Derecho, es el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, lo ha referido constantemente. Y en este caso en particular del Estadio León, parece que eso no es lo que importa. Lo que importa es quedar bien con una afición, jugar con un tema populista como el del fútbol y entorpecer una situación jurídica de facto casi al grado de caer en el desacato jurídico que podría tener consecuencias. Otro tema que estaremos atentos a ver cómo evoluciona. En eso andan nuestros políticos y sus preocupaciones son totalmente distintas a las de usted o a las mías. Gracias por acompañarme en estas charlas. Soy Arnoldo Cuellar. No deje de seguirnos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Buenas noches.